Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de la reinvención personal y profesional. Un nuevo episodio con la forma de cambiar las cosas, con cambiar aquello que importa, con hacer que las cosas sucedan pero a nuestra manera. Siempre de una forma que aporte valor, con utilidad y buscando los márgenes, que es ahí donde está esa esencia de disrupción e innovación que nos permite crecer y nos permite progresar como especie y como cualquier cosa que nos podamos considerar. Esto es un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series y yo soy Isra García. Y hoy el sonido de ambiente de la isla de Ibiza. Estoy con una persona muy especial para mí. Un episodio que quería grabar desde hace tiempo. No pude grabar en Sudáfrica, no lo pudimos grabar en España tampoco. Y por fin, bueno, no en España, en Alicante o Valencia, y por fin lo hemos podido hacer aquí en Ibiza. Estoy con, casi como lo podría considerar como mi hermano mayor, Valentino Barrioseta. Valentino es director de una ONG que se llama Bridges for Music, que es una ONG que potencia el talento a través de la música electrónica, el emprendedurismo y las artes en las áreas más desaventajadas del planeta, ahora mismo en Sudáfrica. Además, Valentino viene del branding, viene de marketing, viene de ser director de marketing en Amnesia, director en Picnic Group, que fue la agencia donde yo empecé como becario. Long story aquí. Valentino, long story, ¿eh? Demasiado larga. La historia se remonta hace muchos años y siempre pienso un poco lo bonita que es nuestra historia juntos. Y cuando miro atrás y veo todo lo que hemos vivido juntos y todas las aventuras y cómo hemos crecido personalmente, tanto a nivel personal como profesional, la verdad que eso es lo más bonito en la vida. Han sido... El otro día hablábamos en Sudáfrica, en África Burn, hablábamos de cuánto tiempo había pasado y parece que han pasado 20 años, pero al final fue 2008, hace 10 años. Sí, 10 años. La verdad que cuando vives la vida intensamente y la llenas de muchas pasiones y de muchas aventuras, parece que sean 20 años, pero sí, no ha sido tanto.
Una década, imagínate lo que nos queda por delante. Eso es todavía lo mejor. Y, Valen, cuando nosotros empezamos en Picnic, claro, no sabíamos que nos llevaría a donde estamos ahora mismo. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues, bueno, permitidme que os cuente que estamos como he dicho antes, en Ibiza. Perdonad que hemos tenido que cerrar la puerta porque había un sonido de una batidora. Como decía, estamos en Ibiza y por eso también quería hablar con Valentino ahora, porque creo que él, con la experiencia que tiene, podrá contarte mejor lo que hemos vivido. Estamos en San Carlos, hoy es jueves y acabamos de experimentar o vivir lo que se conoce como Sound Meditation, la meditación con sonido, que el nombre puede ser muy mundano, pero te puedo asegurar que la experiencia no lo es. Valentino, tú que es un poco la persona que me ha traído a mí aquí y a otros muchos, porque fuiste un poco la persona que descubriste a Alexander y todo este trabajo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo descubriste esto? ¿Qué es el Sound Meditation? Y danos un poquito de pinceladas sobre este genio que se llama Alexander Thanos. Pues la historia con Alexander, bueno, primero para hablar un poco para la gente que nos está escuchando, de la meditación con sonido, ¿no? Hay muchos especialistas en meditación con sonido, chamanes, gurús, le puedes poner el nombre que tú quieras, pero hay mucha tontería también y mucha farsa en todo el espacio de la espiritualidad y del desarrollo personal. Yo he estado haciendo meditaciones con sonido y organizando meditaciones de todo tipo durante bastantes años y practicando yo también. Y he topado con todo tipo de personajes, desde chamanes que creen que están salvando el mundo, hasta gente muy, muy especial como Alexander Thanos, al que podéis encontrar en su página web soundmeditation.com. Y llegué a conocerlo a través de un amigo, Klaus Sendingler, es el fundador de Design Hotels. Y bueno, aparte de él, mucha otra gente del entorno de Burning Man nos está hablando sobre él y su trabajo y cómo era de transformativa la experiencia que él daba a través del sonido. Y el año pasado, hace un año, ahora, organizamos la primera sesión aquí en Ibiza, en una casa privada. Y a ver, me costaba explicar el tipo de experiencia que tuve aquel día, ¿no? La sesión que Alexander organiza, para que la gente entienda un poco la estructura, es una hora de teoría donde explica el research que ha hecho, el estudio que ha hecho durante más de 20 años del sonido en culturas chamánicas, en el Tíbet, desde un punto de vista también científico. Tiene 3 posgrados en sonido, ha sido profesor de etnomusicología en la Universidad de Columbia y digamos que es un chamán, medio chamán, medio científico, medio guía espiritual, ¿no? Entonces es una persona que realmente no pretende saber todo desde un punto de vista chamánico o de brujería, digamos, ¿no? Que a mucha gente le puede parar cuando se adentra en este espacio, sino que aporta una base científica que le da una credibilidad increíble, ¿no? Porque él sabe realmente, a través de sus estudios, y también trabaja con otra gente en este campo, de la gente más reconocida en el mundo ahora mismo, cómo el sonido puede alterar la conciencia humana y cómo podemos explorar fronteras más allá de lo conocido hasta ahora. Un poco la teoría de Alexander, digamos que el ser humano tiene el prefrontal cortex, ¿vale? Que es un poco la
la parte de nuestro cerebro que es responsable del raciocinio y del día a día, digamos, ¿no? La voz interna esa que tenemos ahí, que nos da tanto por saco muchas veces, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestras responsabilidades, con nuestros deadlines, etcétera, etcétera. Y por otro lado, esta parte de nuestro cerebro se suele decir que tiene 120 bits de transferencia, ¿no? Si lo tradujéramos a la capacidad de un ordenador, para ponerlo claro. Mientras que, por otro lado, tenemos el subconsciente, que está en otra región de nuestro cerebro, que raramente accedemos, que tiene terabytes de información. Es decir, todas tus memorias desde que eras un niño, todas tus emociones, todo tu condicionamiento que condiciona quién eres hoy y cómo vas a actuar y cómo vas a reaccionar ante ciertas circunstancias, está almacenado ahí, pero muy rara vez lo accedemos. Porque el prefrontal cortex, lo que los científicos llaman Default Mode Network, que digamos que es un poco como el autopilot, ¿sabes? El piloto automático, nos tiene muy enganchados en el día a día, ¿no? En esta voz interna que tenemos, con lo cual no accedemos a realmente encontrarnos a nosotros mismos y encontrar muchas de las razones por las que actuamos como actuamos. Entonces, un poco la teoría de Alexander es que a través de la meditación, y mucha gente puede también añadir otro tipo de sustancias y medicinas, si ayahuasca o que si setas alucinógenas o que si MDMA, cada uno puede encontrar la autopista que quiera hacia su consciente, pero a través de la combinación de todos estos elementos y con el sonido y sobre todo con una práctica meditativa, puedes acceder a ese subconsciente y realmente encontrar muchas de las respuestas a muchas de las cosas que te estén molestando o aturdiendo en el día a día. Y ayer vivimos, esta era tu tercera experiencia, si no me equivoco, ¿no? Sí, hicimos la de Ibiza el año pasado, luego a raíz de aquella experiencia salí de ahí súper movido, realmente entendí el potencial que tiene el sonido y la música para salvar al mundo, no para salvar el mundo, pero para crear armonía en el mundo, ¿no? Y para realmente instaurar amor en la gente, que a lo mejor vive en el constante resentimiento y en el constante odio, ¿no? Especialmente por el proyecto que tú conoces muy bien y que has apoyado mucho desde el principio, la ONG que fundé hace 5 años, Bridges for Music. Trabajamos en un township. Un township es una favela, para aquellos que no entienden la palabra, en Cape Town, en Sudáfrica. Y bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo es construir una escuela allí de música, ¿no? Pero a raíz de esta experiencia me he dado cuenta que el poder que yo pensaba que la música tenía tiene un poder mucho más allá, que es el poder del sonido. Y es un poder espiritual. Y es un poder que puede ayudar a resolver conflictos. Y cuando te imaginas el contexto en el que te encuentras en un township donde la gente ha crecido en el régimen del apartheid, no una de las segregaciones raciales más importantes que ha habido en el mundo, sino la más, donde han vivido en condiciones de pobreza, de bandas organizadas, de alcoholismo, de robo constante, es decir, la gente que vive y que nace allí, que crece en un township, vive en un constante estrés. O sea, es como si su cuerpo estuviera todo el rato bloqueado, con miedos, con dudas, con condicionamientos del pasado. Es decir, por ejemplo, puede haber un odio o una duda instaurada desde que nacen o por su crecimiento, por su entorno, hacia la gente blanca, por ejemplo. Uh-huh. Puede haber un montón de miedos, ¿no? Y realmente esta experiencia lo que te hace ver es el poder que tiene el sonido para solventar muchas de estas cosas y realmente hacer a la gente entender que somos todos uno, que no hay separación como la entendemos, que no es tu problema o el mío, es nuestro problema. Exacto. Que no es tu dolor o mi dolor, sino que es nuestro dolor. Entonces, bueno, volviendo un poco, que me he ido un poco por las ramas, pero volviendo a la experiencia que tuvimos en Ibiza el año pasado, salí de ahí, estábamos justamente planeando un evento en Nueva York, un evento para recaudar fondos en una casa de un amigo en Wall Street, una casa increíble, un piso 42, justo enfrente de la torre de Goldman Sachs.
en el corazón de Manhattan. Y estábamos pensando en hacer un evento con DJs y una subasta de arte, que es lo que hacemos muchas veces, como tú sabes, para recaudar dinero. Y justo al salir de la experiencia, le llamé a mi amigo y le dije, tío, vamos a hacer una meditación con sonido. Olvídate de fiestas, de ruido y de chorradas. Vamos a ofrecerle a tu comunidad, tu grupo de amigos más cercanos, la experiencia espiritual más potente que han tenido nunca. Doy fe. Entonces, pues nada, lo cambiamos todo, hicimos este evento. Claro, yo me acuerdo el día antes de volar desde Ciudad del Cabo a Nueva York, estaba en el avión pensando, digo, ¿pero qué estoy haciendo? Digo, si vamos de cabo, tenemos que vender los tickets a 500 euros Claro. para sacar dinero, porque, ¿sabes? Alexander no tiene un fee reducido, precisamente. Totalmente merecido. Y justificado, es lo que tienen los genios. Exactamente. Pero, claro, era un poco como era un riesgo, no sabía exactamente si tenía sentido, si no tenía sentido, pero estaba siguiendo simplemente el instinto que tuve en aquella primera meditación. Y dije, este es el camino. Total, que hicimos la meditación y fue una experiencia increíble. Los nietos del fundador de Walmart, la familia Walton, vino a la sesión. Justo después de la sesión hice una introducción sobre el proyecto de la escuela en Sudáfrica, por qué estamos apasionados de trabajar con Alexander, la conexión entre la música, el sonido y el potencial para crear paz y amor y resonancia en estas comunidades y aplicarlo también a un nuevo modelo educativo. Y al acabar la sesión, la familia Walton nos dio un fondo de 30.000 euros y nos dijo, vino la mujer Dominic Walton y me dijo, claramente confiamos en ti, en el proyecto, por nuestra experiencia. Lo más importante es invertir en las personas. No sabemos muy bien el proyecto, los detalles, las cuentas, no nos importa realmente. Confiamos en ti y te vamos a dar el primer fondo que solemos dar para iniciar la relación con charities y con non-profits cuando invertimos en ellos. O sea que realmente, ¿no? de esa visión que tuve al salir de la meditación en Ibiza, todo se transformó en lo que queríamos, en ¿no? algo material. En algo material, y eso fue no material como la palabra de material, sino en que se dio forma y sucedió. Exactamente. Y nada más, y a partir de ahí, bueno, Eric, que tú también conoces, gran amigo nuestro y gran compañero de viaje, que ha sido uno de los mayores donantes y soportes del proyecto, vino también a aquella meditación. Estuvo conmigo en la primera, estuvo en la segunda en Nueva York, y a raíz de eso él pensó que quería organizar una meditación aquí en Ibiza para su familia, para celebrar el aniversario con su mujer, y aquí es donde estamos. Y Valentino, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, qué has sentido entre la primera, la segunda y la tercera meditación con sonido? Porque yo sé lo que sentí ayer, pero probablemente pueda no ser muy objetivo. Tú has vivido 3. ¿Cuál ha sido brevemente ese viaje? Yo creo que cada experiencia ha sido un paso de confianza, de dejarme llevar. Es decir, en la primera sesión a lo mejor estuve un poco más retenido, ¿no? Estaba un poco más bloqueado quizá, ¿no? Fue una experiencia muy bonita igualmente, pero yo creo que con el tiempo ganas experiencia y simplemente te dejas llevar de tal manera que tu ego llega a desaparecer. O sea, te fundes con el todo, de alguna manera. Y no, estamos muy vinculados a nuestro ego, ¿no? A la proyección de quiénes somos, de cómo nos percibe la gente. Ese sentimiento de dualidad, ¿no? De yo soy yo y tú eres tú y el resto es el resto. Cuando realmente vas adentrándote en este tipo de experiencias y te dejas llevar, llegas a un entendimiento de que no es así, ¿no? De que todos somos uno y todos estamos interconectados con el otro, ¿no? Y con la naturaleza alrededor nuestra. Y ¿sabes lo que pasa? Que en el día a día, y especialmente en nuestra era, ¿no? Donde la tecnología está bombardeándonos constantemente de información, es muy difícil tener esa conexión con el
con la naturaleza, con nuestro entorno, incluso con la gente que queremos. Estamos tan distraídos con el teléfono, con el trabajo, con los emails, con todas las redes sociales, que realmente requiere de una experiencia de este nivel para reconectar contigo mismo y con tu entorno. Y cuando... Aquí viene la parte importante, porque muchas de las personas entienden, o alguien que pueda estar escuchando esto diría, esto es para mí, esto no. Creo que esto te hace mejor persona. ¿Te hace esto mejor persona y mejor profesional? Totalmente. Totalmente, y aparte, y esto es una de las cosas que me encantan de Alexander, él lo explica desde un punto de vista científico, es decir, esto no es brujería, ¿no? Es decir, él está trabajando con Dennis McKenna, con varias de las personas que están haciendo los estudios más sofisticados en Johns Hopkins, en las universidades más potentes, los hospitales más potentes en el mundo, en el estudio del uso de psicodélicos y meditación para curar síndromes postraumáticos, para curar ansiedad, problemas de irregularidades en el proceso alimenticio. Bueno, realmente yo creo que lo que él nos explica en la sesión, ¿no? Es decir, es que el potencial humano es mucho más de lo que nosotros pensamos. Se dice que utilizamos un 10% de nuestro cerebro. Estas sustancias, por ejemplo, como las setas alucinógenas o el LSD o cualquier otra que se haya utilizado en tribus indígenas, ayahuasca, ibagoa en África, se han venido utilizando durante cientos y cientos de años. Cientos y cientos de años, ¿no? Y llegó un momento en nuestra... Por ejemplo, el LSD, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El LSD se inventó en el 43, Albert Hoffman. Un químico lo descubrió casi por error. Estaba intentando encontrar un componente que pudiera ayudar con la depresión y con el síndrome postraumático. Y cuando lo descubrió, la patente se la quedó Sandoz, que es una farmacéutica muy grande. Desde el 43 hasta el 68 o 69, esa patente estuvo abierta a cualquier laboratorio en el mundo para experimentar y para hacer test sobre humanos, para realmente investigar cuál era el potencial real y la aplicación real del LSD. ¿Qué pasó? Que en esa época se hicieron más de 3 millones de test con humanos en Estados Unidos. Eso, en conjunto con la guerra de Vietnam, la falta quizá de sentido o de valores en la sociedad americana, llevó al movimiento de contracultura que llevó a Woodstock, que llevó al movimiento hippie. Y llegó un momento en el que todas estas sustancias se prohibieron. Y se prohibieron simplemente porque, por un caso en particular aislado que pasó en la Universidad de Harvard, donde una persona que había estado haciendo uno de los test o trials, ¿no? con psicodélicos en la universidad, saltó de un acantilado o algo así, se mató. La prensa encontró que había estado tomando LSD y cogieron ese caso entre millones para decir que el LSD es veneno o que te puede hacer locuras o que te puede llevar a la muerte, etcétera, etcétera. Hoy en día está comprobado científicamente que el LSD es menos tóxico que el alcohol. Es menos tóxico que el alcohol. Sí, ahora en Corea las redes sociales está a la misma altura que el alcohol y que el tabaco. Uh-huh. Valentino, ahora que sabemos lo que sabemos, ahora que tú has vivido lo que has vivido, ¿cómo crees que esto te ha ayudado, que este tipo de experiencias te ha ayudado a utilizar más tu capacidad del subconsciente, que te ha ayudado a desarrollar más tu rendimiento, tu óptimo rendimiento? Me ha ayudado más, mira, me ha ayudado sobre todo a nivel de empatía. Es decir, a desarrollar una empatía por encima de lo que jamás hubiera imaginado. Empatía en el sentido de entender que todos los seres humanos son un resultado de su propio condicionamiento.
de sus propias experiencias de vida. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de disonancia o de estrés con nuestros padres, nunca pensamos que nuestros padres al final solamente han intentado hacer lo mejor que podían. Ellos han tenido su propio bagaje emocional, su propio condicionamiento, ¿sabes? Nacieron donde nacieron, tuvieron los problemas que tuvieron, vinieron de donde vinieron, y son un resultado y un acumulativo de todas esas experiencias. Y lo que venía detrás. En el momento en el que tú entiendes que cada uno de nosotros somos un acumulativo, un sumatorio de todas las experiencias que han pasado en el pasado, es posible que no juzgues a la gente de la misma manera y que desarrolles una empatía mayor. ¿No? Sí, compasión, empatía. Es decir, por ejemplo, volviendo a un township en Sudáfrica, ¿no? donde estamos trabajando a diario, ves muchas diferencias culturales con la gente local. Ves muchos comportamientos que a nuestro entender no tendrían sentido común. Reacciones que no tienen sentido común, que no tienen. Pero si te pones a pensar en de dónde viene esa gente, por lo que han tenido que pasar, todo cobra sentido. Y desarrollas un sentido del perdón que es clave, que te da una paz absoluta con cualquier cosa. Porque a partir de ahí puedes entender prácticamente cualquier cosa. Y ahí es cuando empiezas a no verte afectado por cosas externas y a entender de que realmente nada externo te puede alterar. Exacto, la imperturbabilidad viene de dentro. Correcto. Valen, esta es una pregunta que tenía ganas de hacerte. ¿Cuáles son tus highlights? Olvidémonos ya de la Sun Meditation, que ya hemos tenido bastante, pero quería que Valentino te contara esta experiencia porque yo podría ser no objetivo y me parecía que con lo que ha vivido él podría aportar mucho más que lo que he vivido yo, que creo que todavía estoy digeriéndolo. Y te va a costar digerir unas cuantas semanas. Sí, todavía he intentado escribir, he parado, he seguido, he parado. Valen, ¿cuáles son, si tuvieras que nombrar los hitos de tu vida desde que naciste a día de hoy o desde que tienes conciencia, cuáles serían? ¿Con qué momentos crees que te han marcado y te han llevado a donde estás ahora mismo, haciendo lo que estás haciendo? Todos los momentos de cambio, donde me atreví a saltar. Momentos trascendentales, momentos donde has tenido que sobresalir de ti mismo, de otros. Yo creo que cada momento de cambio en mi vida, cada momento en el que he decidido cambiar de capítulo. Como por ejemplo. Y no tener miedo, ¿no? ¿Qué momentos han sido saltar? Esos? Pues ha sido, por ejemplo, cuando decidí dejar la universidad y empezar con un blog de música, ardelanoche.com. ¿Estudiabas empresariales? Estaba estudiando empresariales. Dejé empresariales porque no me sentía motivado, me parecía una pérdida de tiempo. ¿Qué edad tenías? 20. Empecé con el blog de música con un amigo mío que tuvo bastante éxito, mucho tráfico. Era a lo mejor la primera página web de música en España. Eso me llevó a conocer a mucha gente. Haciendo fotos por ahí, sí, yo recuerdo. Sí. Haciendo fotos a la gente por las discotecas, colgando eventos. Que ahí no había, eso no sucedía todavía. No. Exacto, eso era no al había principio. un delay ni nada, ¿eh? Eso vino después. Eso vino después. Y de ahí, pues cuando la cosa no resonó con mi socio en aquel momento, no es que no resonara, sino simplemente que era difícil, era al principio de internet, no el negocio, no era una época donde todavía se hiciera mucha publicidad o hubiera mucho dinero en publicidad en internet, era difícil de monetizar y quizá no tuvimos el conocimiento para desarrollarlo o llevarlo a otro nivel. Pero me encontré con Javi, empezamos con Picnic y bueno, ese cambio, yo creo que cada cambio en la vida es un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es que nos han educado a que no hay que cambiar mucho, a que tienes que estar en el trabajo más de 5 años, porque si no la gente pensará mal, si no la gente tal, si no... Y eso está ya pasado, ¿sabes? Por ejemplo, en la cultura startup, 2 años, 3 años en cargos importantes. 1 año de llegar a entender la empresa, otro año para implementar todo lo que quieras implementar y hacer el cambio, el tercero para cerrar el capítulo.
Y esa es la manera más efectiva de realmente sacarle el mayor provecho a cualquier nuevo directivo o a cualquier nueva persona en una empresa. Entonces, bueno, conocí a Javi, empecé con Picnic Group, empezamos a gestionar Barraca, empezamos un sello Picnic Group era una agencia Sí, una agencia de viajes, de viajes, de marketing musical. De marketing musical, de eventos. También teníamos un sello discográfico que empezamos bajo la marca Barraca. Empezamos una revista que se llama La Milk. Una revista de tendencias. Sí, una revista de tendencias, música, moda. Y simplemente creo que cada vez que he sentido que había que cambiar o hemos sentido que la cosa no iba a ningún lado, se ha cambiado, se ha aceptado el proceso por lo que era. Sí, por ejemplo, cuando tuvimos que cerrar la revista porque llegó la crisis del 2008 y toda la publicidad cayó en picado y nosotros no teníamos capital, éramos unos chavales, ¿sabes? No teníamos dinero para aguantar eso, teníamos una deuda en el banco de no sé cuántos miles de euros y dijimos, pues bueno, pues a la vista de cómo estaba el mercado, quizás era mejor cerrar ahora que seguir endeudándonos y meternos en un marrón mayor. Y digamos que tiramos del paracaídas y fue lo acertado, yo creo. Y ese cambio y luego, bueno, también dejar Barraca, al final la separación o la disolución de Picnic, ¿no? Y dejar de trabajar con Javi, que fue duro para los dos, pero al final también fue un momento de cambio que al final, a largo plazo, ves que ha sido positivo para los dos. Yo me fui a Ibiza, empecé a trabajar con Martín en Amnesia y bueno, cada cambio, ¿no? A los 3 años de la Amnesia sentí otro cambio y di el paso otra vez, me fui a viajar, a intentar encontrar a mí mismo, a ver realmente cómo se podía añadir un poco más de sentido a la industria musical y cómo utilizarlo realmente como una herramienta para generar cambio. Y cuando llegué a Sudáfrica encontré la motivación allí y ese fue el principio de Bridges for Music y de fundar la organización y de ahí pues empezar a llevar artistas a Sudáfrica. Llevamos a Richie Houghton, a Skrillex, a Luciano, un montón de artistas que son amigos y que ayudaron a fundar la organización. Y nada más, así más o menos el viaje, ¿no? Esos han sido un poco los highlights, pero te digo, el momento de cambio, cuando estás dudando y cuando algo ya no resuena contigo, ese es el hito. Ese es el hito. Ese es el hito en tu vida. Ese es el momento de aprendizaje, el saltar del acantilado sin saber a dónde, ¿sabes? Y si tuvieras que elegir de todo una habilidad o un rasgo que te caracterice y que te haya ayudado a llegar hasta aquí, ¿cuál sería? Rodearme de buena gente. Creo que tengo un filtro natural para gente con un buen corazón y con un buen espíritu. Una vez Richie Houghton dijo que mi gran habilidad era conectar gente. Dijo, Valentino tiene la gran habilidad de juntar a gente muy buena. ¿Y cómo lo haces? Porque es cierto, yo cuando hablo de ti o cuando me hablan de ti, todo el mundo coincide en eso, en que tienes una habilidad innata para conectar con gente y llegar a hacer de puente entre personas conocidas, desconocidas, fantásticas, ¿no? La mayoría son fantásticas. ¿Cómo sale eso? No sé, yo creo que es una cualidad innata. No sabría decirte de dónde viene. Porque, por ejemplo, si miro a mis padres, probablemente no la tengan. Mis padres casi no tienen amigos. O sea, no... Y creo... Qué curioso. Fíjate, haciendo un programa de coaching que se llama iDiscover, también muy interesante, se lo recomiendo a cualquier persona que esté un poco buscando su camino en la vida. Luego dejaremos todos los enlaces en la descripción. Sí. Descubrí, bueno, es un programa de coaching donde te hacen un poco retroceder, ¿no? A todos los pasos en tu vida, a todas las cosas negativas que tú ves en tu vida y cómo eso puede haber afectado de una manera positiva en tu futuro, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?
pensé un poco pues, por ejemplo, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años, me acuerdo que lo pasé muy mal con eso, he sido hijo único, aún en algún momento me sentí un poco solo en casa, he echado de menos tener hermanos, pero todo eso al final he visto que me ha convertido en una persona extremadamente social y con una empatía social muy, muy importante, porque me hizo buscar la familia fuera de mi familia. Para que crear veas, los peores momentos o las debilidades, eso es la resiliencia, hacer de la debilidad una auténtica oportunidad. Total. Y si le das tiempo a cualquier gran problema que tienes en la vida, se convertirá en algo positivo. Es decir, todo se equilibra al final. El problema es cuando nos bloqueamos y nos estresamos por un problema a corto plazo y no encontramos la solución, ¿no? Porque no podemos mirar más allá de nuestra propia caja. Pero si mantienes la calma, o sea, aquel dicho de keep calm, ¿sabes? Keep calm and keep going. Es realidad, suena cliché, pero es la realidad. Tienes que simplemente confiar en el proceso y esperar y ver la oportunidad de convertir ese evento negativo en tu vida en algo positivo. Intentar verle las posibilidades o las salidas positivas que ese evento negativo puede haber tenido en tu vida. Incluso la muerte de una persona, incluso desde luego. Lo que sea, ¿no? Todo nos puede hacer crecer si nos enfocamos en ello. ¿Y cuál es ese super hábito favorito tuyo? Super hábito favorito. Tener conversaciones como esta, con amigos que realmente aprecio. Ese yo creo que es mi hábito preferido últimamente. ¿Y ese hábito absurdo que no consigues quitarte de encima? Ese hábito absurdo. Ese hábito absurdo. Es complicado. Quizá... No sabría decirte. Hábito absurdo que no... Esa manía o... Es una persona de manías en general, la verdad. Pero... soy una persona tremendamente desorganizada. Bueno, dentro de mi caos tengo mi organización, pero soy una persona muy desordenada, tremendamente desordenada, y eso me ha llevado a mucho estrés en mi vida. Pero estoy intentando corregirlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Siendo más responsable con la gente a mi alrededor, valorando el tiempo de los demás igual que valoro el mío, intentando respetar el espacio de los demás. Por ejemplo, si comparto espacio con mi novia. Ahí he tenido aprendizajes contigo. Exacto. Mutuos, claro. Es un poco el respetar un poco el entorno, ¿no? Al final volverte ordenado porque tienes que respetar el entorno en tu casa con tu novia, o porque tienes que respetar el entorno en el trabajo, o porque... No sé, creo que esos son las manías negativas o las debilidades. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Mi mejor inversión. Mi mejor inversión en los últimos... En general en mi vida, mi mejor inversión ha sido invertir en cosas que me hagan crecer. ¿Y tu peor inversión? Y mi peor inversión probablemente ha sido invertir en cosas que han dañado mi salud o que cosas materiales. Creo que una de las maneras en las que analizo hoy en día el en qué invertir mi tiempo y mi dinero o mi amor es en pensar qué impacto puede tener eso en la gente que quiero y en mí mismo. Si no añade valor, no lo hago. Porque hacemos tantas cosas en nuestro día a día sin darnos cuenta que son irrelevantes, pero que consumen nuestra energía y nuestro espacio mental. Y personas. Y personas, exactamente. Y ese es un poco también... Mira, volviendo al tema que estábamos hablando antes, de cómo rodearte de la gente adecuada, creo que también para rodearte de la gente adecuada, lo más importante es saber decir no. Y decir no a la gente con la que no resuenes y apartarla de tu camino. Pero ahí sí que hay que ser
vamos, Sí, aquí recuerdo unos cuantos episodios que Muy hemos estricto. vivido en Ibiza. hay que ser muy estricto. O sea, y mucha gente a mí me ha dicho que o me ha tiltado de ser muy conveniente o de convenido, perdón, ser muy convenido y de solamente rodearme de la gente bueno, mucha gente dice de la que puedo sacar algo, que no es verdad. Me rodeo de la gente de la que resueno y con la que comparto y con la que tengo la química que tenemos tú y yo. Si no, no me rodeo de ellos. No hace falta. ¿Para qué? Hay demasiada, tenemos la gran suerte de haber conocido muchísima gente inspiradora en nuestro camino como para dedicar tiempo a gente que no te aporte en tu vida. Y- ¿Por qué? Porque hayan sido amigos de toda la vida, porque hayan sido... Todo eso es nuestra sociedad que nos empuja a hacer eso. Porque son familiares, porque son tal... No, tío. O sea, tienes que rodearte de la gente con la que resuenes. Es lo que nos han vendido. Punto. Y ya está, ¿sabes? Con la gente con la que haya dos vías de comunicación. Con la gente que se interesen por tu vida, al igual que tú te interesas por la suya. La gente que te aporte y te enseñe cosas. Mira, hablando con Gal Stiglitz, que es el fundador de iDiscover, el programa este de coaching al que me refería antes, me dijo una cosa muy, muy interesante. Dijo, y es un poco en la que se basa toda su teoría. Dice, el ser humano busca, ante todo, ¿qué dirías que busca? ¿Amor? No. Aceptación. Mucha gente dice felicidad. Crecimiento. La gente busca crecimiento. Y si estás con una pareja que no te hace crecer, Al palco. al palco, no vas a estar en resonancia. Si estás con un amigo que no te hace crecer, vas a estar forzado. Y no vas a crecer. Y dice, y Gal lo explica muy bien, dice, no hay tal cosa como el egoísmo. Porque mucha gente, cuando tú reaccionas así, es que eres un egoísta. Te tildan de egoísta. Pero Porque tú vas a la tuya. ahora aquí te voy a Yo- decir claro, por qué. yo a la mía, pero es que tú tienes que ir a la tuya. Pero aquí Y si coincidimos, perfecto. no es lo mismo. Pero aquí creo que también tenemos un problema y es... Una cosa es decir que no, pero lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo no es saber decir que no, es saber encajar un no. También. Eso es algo Bien. que... Eso es una prueba a tu ego, también. Sí. Y Valen, ¿cómo decir no? Porque si vieras la gente con la que por ejemplo, me topo en stand-up program y tienen problemas con decir no, ¿cómo decir no? El no es una inseguridad. El no saber decir no es una inseguridad. Es la mayor de las inseguridades. Porque todo el mundo siente dentro, en su instinto, en su intestino, ¿no? En el gut feeling que dicen en inglés. Todo el mundo siente si algo es correcto o no correcto, si tienen que decir algo o no tienen que decir algo. El problema es que la mayoría de la gente o mucha gente no da el paso a decirlo. No sigue su intuición. No sigue su intuición. Es decir, no practicas al final una de las reglas que creo que son de oro para encontrar la liberación personal, que es actuar como piensas. Exacto. Por ejemplo, vamos a poner en un caso muy banal y muy simple. Estás en un restaurante y te traen un plato de comida que no está bien. O sea, te estás pagando, a lo mejor es un buen restaurante, estás pagando un dinero por el plato, te traen algo que no, ¿sabes? Que no está. Muy poca gente le llamará al camarero y sin hacer un estrés, o sea, sin crear un drama. Eso es. Decirle, oye, mira, perdona, este plato no está bueno, no está tal, ¿te importaría Esa es la cambiármelo clave. o traerme una otra cosa o lo que sea, ¿no? Mucha gente preferirá callarse y no crear una situación de drama, pero porque no saben lidiar con ello. Porque no hay por qué crear un drama de eso. ¿Sabes? Por ejemplo, yo lo he visto muchas veces en mi madre, en un restaurante, que genera una tensión innecesaria. ¿Vale? Cuando el servicio no es adecuado, cuando tal. Y digo, que no, sonrisa, ¿sabes? Fluye, dilo, pero de una manera normal. Entonces, yo creo que hay mucha gente que no sabe decir que no a muchas cosas y que no sabe articular su opinión cuando tiene que hacerlo de una manera correcta. O que no sabe decir no a un trabajo, por ejemplo, porque a lo mejor es muy atractivo por el dinero, pero dentro de sí mismo siente que no tiene que hacerlo. Pero el dinero es muy atractivo. Y el dinero
compra nuestra mente racional. De nuevo vamos a nuestra mente racional y no a nuestro subconsciente. Mientras que a lo mejor nuestro subconsciente no está resonando con ese trabajo. Sientes esa necesidad inminente de cambiar tu trabajo, pero no tienes los cojones. Y cuando algo te desborda, ¿qué haces? Cuando algo me desborda, Sí. y la verdad que he estado en situaciones de estar muy desbordado últimamente y de muchas veces, ¿no? Todo lo bien que pueda sonar, muchas cosas, hay muchos momentos en los que estoy hundido, ¿sabes? Por ejemplo, en Sudáfrica, cuando hemos tenido problemas con la construcción de la escuela, con fondos, con esto, con aquello, decepciones, momentos que se te cae el mundo encima y dices, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sabes? Normalmente lo que más me ayuda es salir, ir a la naturaleza, hacer deporte, lo que suelen llamar recuperación activa, salir, segregar endorfinas y sobre todo la naturaleza tiene un poder de calma abismal. Yo creo que todo el mundo debería de esforzarse al menos una vez al día a contemplar el amanecer, el atardecer, o dar un paseo por el bosque, o realmente conectar con la naturaleza. Tiene un poder impresionante. Y si lo haces de manera repetida, todos los días, vas a encontrar un flow que no tenías antes. Es difícil cuando vives en una gran ciudad, pero siempre hay rincones donde puedes... ¿Dónde escaparte? Y Valen, ¿quién son las personas que más quién es la persona que más te ha impactado o más te ha inspirado o te ha influenciado? No diría que una, creo que varias. Creo que hay mucha gente que... De cada uno, mira, y eso creo que es una de las cualidades más grandes que he tenido siempre, ha sido la capacidad de aprender de otra gente. El tener curiosidad. Creo que la curiosidad es una de las principales herramientas de crecimiento. Si no tienes curiosidad, estás muerto. Si tienes curiosidad, como la tiene un niño, por aprender todo lo que tiene alrededor suyo, crecerás hasta el infinito y más allá. Pero el problema es cuando nos creemos que somos dioses en lo que hacemos o maestros en lo que hacemos y perdemos esa curiosidad. Ahí se para tu crecimiento. Por ejemplo, volviendo a Alexander, con el que hicimos la meditación ayer, este hombre ha estado estudiando durante 30 años. Las 3 primeras horas de teoría que nos dio, todo lo que sabe. Estuvo 5 horas aquí. Todo lo que sabe. Y después de esta experiencia, que ha hecho con más de 15.000 personas, y la semana cada pasada, uno, ¿no? Con la gente de Google. Sí, o sea, la semana pasada estuvo con la gente de Google y con toda la gente que está cambiando el mundo. Cada una de las 15.000 personas probablemente con las que ha tratado, todos le vienen a decir cuánto de transformativa ha sido la experiencia, a darle las gracias. Si este señor no está idealizado o tiene ego o tiene tal, ¿quién lo puede tener? O sea, ¿sabes? Entonces, y él lo dice, yo estoy siempre aprendiendo, estoy incluso haciendo sesiones con mis alumnos también, las practico con ellos, ya meditando desde que tiene 14 años, ¿no? Pero ese nivel de curiosidad es lo que hace el maestro. En el momento en el que el maestro cree que ya lo sabe todo, deja de ser maestro. Eso creo que es una de las cosas que más he aprendido, por ejemplo, de Alexander. Pero volviendo a gente que me ha inspirado, creo, y bueno, lo que te decía, ¿no? Yo creo que un poco el aprender de cada gente y el realmente absorber de cada gente sus cualidades. Por ejemplo, de Eric Grothfeld y de Mark Grothfeld, a los que tú también conoces. Mark es uno de los directivos de Pioneer DJ, una de las marcas más importantes de la escena musical, y de él he aprendido la capacidad de interrogar a la gente de una manera positiva para hacerles sentirse cómodos y para realmente mostrar interés por la vida de los demás. O sea, te sientas con ellos y aunque no los conozcas de nada, te van a estar preguntando desde a qué te dedicas, qué te ha llevado a ello, detalles de lo que le estás contestando. Siempre digo, de ellos aprendí la capacidad a preguntar la segunda y la tercera y la cuarta pregunta relacionado con lo que te acaban de contestar. Eso muy poca gente lo hace. No esperando tu turno a decir algo. Eso es. No esperar tu turno
esperando a decir tu historia y a contar tu propia historia relacionada con lo que te ha dicho. No. A realmente interesarte por lo que te ha dicho y preguntarle más allá porque estás genuinamente interesado por su vida o por lo que te está contando. Y eso, al final, también te hace a ti crecer más porque tu historia ya la sabes. Claro, si tú estás contando tu historia no aprendes porque ya la sabes. Ya la sabes. Entonces, yo creo que ese nivel de curiosidad y de saber preguntar las preguntas adecuadas lo he aprendido, me ha inspirado mucho Eric y Mark. Han sido personas a las que he aprendido muchísimo. He aprendido mucho de ti. He aprendido mucho de ti el que muchas veces el dar el paso es más importante del cómo dar el paso. Que muchas veces hace falta hacer las cosas antes de que estén perfectas y simplemente hacerlas y empezar a andar el camino. Te admiro un montón por la tenacidad, por la persistencia, o sea, aunque muchas veces hayamos discutido sobre cosas y haya pensado que yo no haría las cosas de esa manera o de aquella manera o lo que fuera, una cosa que es innegable es que te has forjado a ti mismo, te has hecho a ti mismo, sé de dónde vienes, sé dónde estás ahora y no sé dónde vas a llegar, pero Isra García se ha hecho a sí mismo y tiene los cojones como el caballo de Santiago. Bueno, puedes decir lo mismo de ti, tío. Valen, si pudieras si pudieras cambiar las reglas en este país, o bueno, si pudieras cambiar las reglas, ¿cuál eliminarías, cuál modificarías y cuál crearías? Creo que cambiaría las reglas del sistema como está. Creo que el problema más grande que hay en el mundo ahora mismo es que hay una carencia de líderes. Es decir, cómo hemos estructurado nuestras sociedades están guiadas por los políticos. Esos son nuestros líderes a priori. Va a haber un cambio en el paradigma mundial muy importante, seguro, en los próximos 20-30 años. Donde los políticos no creo que vayan a ser los nuevos líderes. Una nueva entidad, no sé si van a ser los Elon Musk y Zuckerberg y compañía que van a controlar el mundo, o si van a ser los líderes espirituales como Alexander, que van a no controlar sino inspirar el mundo y mover el mundo. Evidentemente es un tema muy complicado porque hay un entramado de necesidades sociales y políticas que hay que cubrir de alguna manera, pero mires donde mires, no hay políticos que inspiren. Dime uno. O sea, es que no hay ninguno que realmente con el que puedas resonar, que realmente te despierte inspiración. Podrías decir a lo mejor Obama en su momento. Sí, puede ser, pero al final también está limitado por el sistema en el que está metido. O sea, que es que aunque seas un líder bueno, no vas a poder hacer nada, porque vas a estar rodeado de gente inepta, o que están ahí por interés, o que están ahí por... Es muy complicado. Entonces, aunque no... A menos que haya un cambio en el paradigma de la conciencia humana, un poco lo que experimentamos anoche con Alexander, y que haya una evolución del ser humano a entender que todos somos uno y que tenemos que vivir en resonancia, va a ser muy complicado el cambiar las reglas. Por eso también estamos en guerras continuas, por eso estamos en disonancia entre culturas, entre religiones, entre todo. Si pudiera cambiar algo, cambiaría la estructura social y política, por supuesto. Vale, una serie de preguntas rápidas para ir cerrando, porque nos están aquí mirándonos todo el rato, que quieren poner la cena donde estamos nosotros y nos van a echar por el balcón. ¿Cuáles son los 3 libros que más te han influenciado? Los 4 acuerdos toltecas, de Miguel Ángel Ruiz, una biblia para mí que se la he regalado a muchísimos amigos míos, a la gente que más quiero. Son 4 acuerdos que simplemente te van a ayudar en tu día a día, que digamos que fueron los pilares de la cultura tolteca, una cultura de Centroamérica, que era conocida por la sabiduría y por pasar su sabiduría de generación en generación. Uno de los acuerdos es, por ejemplo,
no tomar nada personalmente. Es decir, cualquier efecto que haga cualquier persona o cualquier cosa que haga, no la tomes como que la está haciendo a propósito para herirte a ti, que es lo que tendemos a pensar inmediatamente cuando alguien hace algo que tiene un efecto en nosotros. Si no piensa que esa persona lo ha hecho porque lo ha hecho y por lo que sea, pues tiene un efecto negativo en ti, pero no pienses inmediatamente, por lo menos no antes de preguntar e informarte, que esa persona lo ha hecho con una intención de herirte. Y eso te ayudará a ahorrarte mucho estrés y mucho odio. Porque tendemos a, como dicen en inglés, jump the gun, ¿no? A disparar la pistola muy rápido, reaccionar. Somos de gatillo. Sí. Gatillo rápido. Y eso es muy, muy padre. Luego, otro acuerdo del libro es vive hoy como si murieras mañana, que es un poco la filosofía budista, ¿no? El realmente poner atención a poner atención. Sí, justo un theme. ¿Y los otros 2 libros? Bueno, a ver si hay muchos más acuerdos, no vamos a entrar en detalle, pero muy recomendado, Los 4 acuerdos toltecas. Otro libro que me viene a la cabeza que he leído recientemente, Stealing Fire, de Jamie Wheal y Steven Kotler, un poco al hilo de toda la exploración del potencial humano, de cómo el ser humano está persiguiendo ese estado de éxtasis, ¿no? Bien si vas a una discoteca y tomas drogas para evadirte, bien si te vas a una montaña a hacer snowboard, o bien si estás haciendo kitesurf en la playa o teniendo sexo con tu pareja, estamos intentando encontrar ese momento de absoluta presencia y conexión. Y bueno, en el libro es muy, muy interesante y un poco habla del estado de flow, ¿no? En el que se entra cuando estás en ese estado y cómo diferentes tipos de gente, ¿no? Desde los Navy SEALs hasta deportistas extremos, entran en ese estado de flow y cómo alcanzar ese estado de flow. Y otro libro que me venga a la cabeza, desde luego, How to Change Your Mind, de Michael Pollan. Es un periodista que ha escrito muchos libros sobre diferentes tópicos, diferentes temas. Simplemente se adentra en cualquier tema de una manera increíble, y este último libro él se ha adentrado en el mundo del uso de psicodélicos, y desde el LSD hasta la ayahuasca hasta el psilocybin, para alterar la conciencia humana y bueno, todo el research que ha hecho y cómo lo pone en su libro, cómo lo explica todo desde la invención del LSD, como hablaba al principio de nuestra conversación, hasta los últimos estudios que se están haciendo en universidades en Estados Unidos para curar la depresión con LSD o MDMA, para tratar a veteranos de la guerra con síndrome postraumático. Es impresionante. O sea, realmente te abre una ventana y un nuevo horizonte a estas sustancias y a la conciencia humana y a cómo explorar los límites que conocemos. Un objeto de entre 50 y 100 euros que más te haya impactado o que más uses. La Kindle. 100%. 200% una Kindle. ¿Tu podcast favorito? Sam Harris. El alimento que más energía te da. La maca. Me pone como una moto y me pone súper cachondo. Tu mayor miedo. Mi mayor miedo. La muerte de mi madre. Tu próximo desafío que enfrentar. Poner en marcha la escuela en Sudáfrica y probar que el modelo educativo que tenemos en la mente puede realmente crear un impacto mayor y puede crear un impacto en líderes en la comunidad que puedan replicar ese impacto en sus entornos. Sí, un consejo para la gente que no sabe qué hacer. La solución está dentro de ti mismo. Simplemente tienes que prestar atención. Tienes que mirarte dentro, piensa a través de la meditación, piensa a través de hacer actividades al aire libre, de la naturaleza, de salir en bici como hacemos tú y yo mucho, que también tiene un poder espectacular. Tienes que estar presente y tienes que prestar atención.
y estar en el momento. No dejar de llevar por tus pensamientos y tus miedos y Simplemente mira dentro de ti, porque todos tenemos una pasión y todos tenemos una cualidad dentro. Solamente el problema es que muchas veces no lo descubrimos a tiempo. Y si pudieras enviarle un mensaje a toda la población mundial, en una frase, ¿cuál sería? Somos todos uno y lo que necesita el mundo es más amor y más resonancia. Valentino, muchas gracias, tío. Gracias por tu testimonio, por tu experiencia, por dedicarnos este espacio y por compartir todo lo que tienes con nosotros. Gracias, estoy bendecido de poder tenerte como amigo, como colega, como hermano, como, ¿sabes? Maestro, profesor, casi de alumno, todo, ¿no? Alumno, socio. Bueno, no sé si sabes, bueno, no lo sabes, así que te lo voy a decir yo, y es que Valentino empieza su podcast con Alexander, si no me equivoco, que va a grabar, si yo le dejo tiempo, acabando este podcast, así que podrás chequearlo. ¿Dónde? Todavía no tenemos la ubicación. Pero bueno, poniendo... Tenemos la vaca, pero no tenemos la leche todavía. Bueno, pues atento a Valentino. ¿Dónde te pueden encontrar, Valentino? Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Valentino Barrioseta. Me pueden mandar un mail, quien quiera también, a valentino@bridgesformusic.org. Esa es también la dirección de la ONG. Bridgesformusic.org. ¿Y qué proyectos hay ahora y cómo podemos participar? ¿Cómo puedo participar y cómo la gente que se ha sentido un poco identificada con tu causa, con el cambio positivo en áreas desaventajadas, cómo puede contribuir en Bridges for Music? ¿Qué hay por delante? Tenemos un montón de eventos para recaudar dinero. Obviamente estamos constantemente recaudando dinero. Ahora estamos intentando equipar la escuela en Sudáfrica con ordenadores, construir el estudio de grabación, una serie de cosas que requieren de bastante financiación. Con lo cual, cualquier persona que quiera contribuir puede, ya digo, mandarme un email directamente y le puedo dar todo tipo de información, mandarle más información sobre el proyecto. Para repetir mi email otra vez, valentino@bridgesformusic.org, puentesparalamusica.org en inglés. Y seguirnos en Facebook, en Instagram, el handle es @bridgesformusic, y simplemente involucrarse donde resuene con ellos. Y ojalá, si tienes la oportunidad, vayas a Ciudad del Cabo, a los barrios marginales de Langa, y puedas ver el trabajo que están haciendo ahí, porque una vez lo ves, te impacta para siempre. Y, aventurero o aventurera, si quieres dar un paso más allá y quieres contribuir en la causa, además de participar en ella y ser parte de la aventura, a finales de agosto vamos a ir en bici desde Reno a Burning Man, 170 kilómetros, para recaudar fondos para la escuela de Bridges for Music y para las inscripciones o tuitions de los chavales que allí van a ir a participar. Así que anímate, de una u otra estarás aportando valor e impactando de forma positiva en personas que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Valen, muchas gracias. Esto es Disrupt Everything Podcast Series, y ya sabes, o te interrumpes, o creces, o te van a interrumpir. No hay otra. Así que, en lugar de que otros dibujen por ti, mejor hazlo tú mismo o tú misma. Gracias, y como sabes, no hace falta que compartas, ni hace falta que hagas una reseña. Con que apliques una sola cosa de lo que hay aquí, nos damos por pagados. Así que, ya sabes, es cosa tuya. Seguimos. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.
Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online. Tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios, puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.